Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas los que estéis conectados en este momento. Ya de antemano os lo agradecemos. Yo soy Águeda Salón, profesora de la Escuela de Don Quijote Valencia, y estoy encantada de participar una vez más junto a mi compañera Sandra García en las píldoras formativas para profesores que organiza FEDELE y que tanto nos aportan a nuestra formación y motivación en nuestra labor de profesores de español como lengua extranjera. Os voy a comentar un poquito sobre mí. Yo soy licenciada en Filología e hice un curso de posgrado en Metodología y Didáctica de L. Concluí en Valencia mi licenciatura y mi posgrado y tuve la oportunidad de formarme y trabajar durante 2 años como profesora de L en Alemania. Desde entonces es un gran orgullo para mí formar parte de Ideal Education Group desde hace 15 años como profesora de español en la Escuela de Valencia. Ahora vais a conocer a Sandra. Buenas tardes, yo soy Sandra García y también soy profesora de español en el Don Quijote Valencia. Soy licenciada en Filología Inglesa, con mención en Filología Hispánica en la parte de lengua. Estudié mi carrera en la Universidad de Barcelona y completé mi formación con un año profesional en Inglaterra. Allí es donde realmente tuve mi primer contacto con el mundo L y 17 años después continúo mi trayectoria de la mano de las escuelas de Ideal Group. Vamos a ver una pequeña introducción sobre el tema que hemos elegido. Vamos a hacer una presentación de la herramienta digital, un visionado del vídeo que hemos trabajado, unas actividades de explotación didáctica y unas pequeñas conclusiones. En la siguiente píldora formativa os proponemos cómo podemos editar un corto de animación según nuestros objetivos y necesidades y llevarlo al aula. La herramienta que hemos elegido se llama Edpuzzle, la cual nos permite de forma sencilla y rápida editar o modificar vídeos de la red o propios. Hemos pensado que sería una buena idea trabajar sobre este tema porque a lo largo de todos estos años hemos vivido directamente los cambios y la evolución de las nuevas tecnologías en la metodología de la enseñanza de L. Hoy en día existen infinidad de herramientas en Internet con las que editar cortos. Con esta podemos plantear preguntas de opción múltiple o abiertas, crear cuestionarios, añadir comentarios o notas de voz. A continuación, vamos a comentar el por qué hemos elegido esta herramienta en línea y las ventajas que tiene, que desde nuestro punto de vista pues son muchas. En primer lugar, es muy rápida, es muy interesante, totalmente gratuita, que esto nos viene muy bien, por cierto, y colaborativa. También nos permite de forma muy sencilla modificar y personalizar los contenidos multimedia. Los vídeos que vamos editando y trabajando se van añadiendo a nuestra cuenta, por lo que podemos llegar a tener un banco de materiales. Tanto materiales propios como materiales de otros compañeros, los cuales se pueden trabajar en grupo o de forma individual y, por cierto, los podemos usar tanto en nuestras clases online como en las clases presenciales. Algo interesante también es que el uso de la plataforma es ilimitado, tanto para las funciones que tiene como descargar vídeos, compartirlos o subirlos. También hemos visto que es una gran ventaja que las ediciones pueden ser públicas o privadas, por lo tanto podemos elegir si queremos compartir los vídeos que preparemos, que editemos con otros compañeros. Y por último, bueno, pues comentaros que nos permite valorar los contenidos de clase a través de las respuestas y así poder llevar a cabo un seguimiento del progreso del alumnado. Bueno, y a continuación vamos a ver los pasos para abrir una cuenta en Edpuzzle. Ahora vamos a ver cómo podemos abrir una cuenta en Edpuzzle. Lo primero que tenemos que hacer es poner en el navegador la página web www.edpuzzle.com. Debemos registrarnos y es muy importante seleccionar la opción Soy un profesor porque vamos a ver que nos aparece otra opción de Soy un alumno. Por eso es muy importante seleccionar esta opción. Tenemos que tener en cuenta que todas las instrucciones e indicaciones están en inglés. Después de seleccionar Soy un profesor, iniciamos sesión con Google o nos registramos con Edpuzzle y creamos nombre de usuario y contraseña. Después de iniciar la sesión y rellenar todos los datos, tendremos ya la cuenta creada. Tenemos la opción de elegir la escuela o hacerlo de forma privada, entrando en Añadir nueva escuela.
A continuación, verificamos correo electrónico en la bandeja de entrada y ya tendríamos la cuenta de Edpuzzle creada. A continuación vamos a ver los pasos a seguir para editar el corto. Bueno, pues como nos ha comentado Sandra, una vez estamos registrados, entramos en la página de Edpuzzle, ¿vale? La tenemos aquí y tenemos tres opciones. Tenemos la comunidad, que sería la comunidad de Edpuzzle, pero también tendríamos la opción de entrar en My School, que bueno, si nuestra escuela tiene una cuenta abierta, podríamos tener un banco de vídeos y de cortos aquí para trabajar, pero nosotros vamos a entrar directamente a YouTube. ¿De acuerdo? Entonces escribiríamos aquí el nombre del corto que queremos buscar, ya lo tenemos como lo vemos en la pantalla, y entraríamos para verlo. Bueno, como vemos, hemos entrado y se nos ha vuelto a poner la comunidad, ¿no? La comunidad de Edpuzzle. Y podemos ver, en este caso el primero es el mío porque lo edité para hacer un ejemplo, pero tenemos también a otros vídeos editados de otras personas. Bueno, pues tenemos que volver a entrar en YouTube para tener el vídeo sin editar. Volvemos a entrar, lo abrimos el vídeo y con el botón derecho vamos a copiar la URL y la vamos a pegar aquí. Entonces, como veis, es muy sencillo, como siempre. Entramos y vamos a tener el vídeo preparado para trabajarlo, para editarlo. Tenemos la primera opción, que sería la de recortar el vídeo. Si consideramos que dura muchos minutos, lo podríamos hacer. En este caso no lo vamos a hacer porque vemos que no llega a 5 minutos. Lo tenemos aquí en la parte de abajo. También tenemos la opción de grabar con nuestra voz y también la opción de las preguntas. Nosotros nos vamos a centrar aquí. Bueno, vamos a empezar. En este caso, como veis aquí, las opciones que tenemos son preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas o escribir una nota. Vamos, por ejemplo, a empezar, le daríamos a play, pero vamos a ir al segundo 15, donde nos sale el título. ¿Vale? Lo tendríamos aquí. Vamos a pararlo y podemos ver que el corto se llama Snack Attack. Bueno, como siempre, una pregunta recurrente, ¿no? Sería preguntarles a los estudiantes que de qué creen que va a tratar el corto y qué vamos a ver o qué va a pasar. Bueno, también podríamos ahora, vamos a seleccionar para practicar, por ejemplo, cómo escribir una nota de vocabulario. Entonces nos vamos a ir hacia el segundo, por ejemplo, 53, a ver si lo hago bien, sí. Porque lo que me interesa en este momento es ver una imagen de lo que es la estación. Entonces podríamos trabajar en el apartado de nota, por ejemplo, bueno, pues escribir 3 palabras de vocabulario. Por ejemplo, pues como vemos en la pantalla, máquinas expendedoras, podríamos escribir, ¿no? Máquina expendedora. También podríamos escribir, a ver, qué más observamos que nos interese. Por ejemplo, pues la palabra banco. Y a continuación, por ejemplo, pues taquilla, que es un poquito difícil. Bueno, entonces podríamos, si lo estamos trabajando en clase y en grupo, pues como siempre, ¿no? Que comentar el significado de estas palabras, pero si hemos elegido la opción de que le vamos a enviar la actividad a nuestros estudiantes por correo electrónico, bueno, pues podrían buscar las palabras en el diccionario y escribir la definición. Luego os mostraremos cómo podemos enviar por correo electrónico la actividad. Es muy importante que le deis a guardar, ¿no? Damos aquí a Save y así podemos continuar. Bueno, el corto va a continuar y le damos aquí, bueno, fijaos como aquí tenemos la nota y para poder verificar si hemos escrito bien las palabras o queremos añadir algo o eliminarlo, ¿vale? Aquí tenéis la opción del lápiz, que sería para editarlo, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, voy a darle ahora. Imaginad que queremos añadir otra palabra. Bueno, pues lo podríamos añadir. Por ejemplo, podríamos poner aquí, si vemos, papelera, ¿no? Vemos al fondo una papelera, por ejemplo, y podríamos añadir otra palabra y ahora sí, volver a guardar, ¿vale? Como tenéis aquí, también tendríamos la opción de eliminar, bueno, porque no estamos de acuerdo o no queremos mantenerlo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de las opciones que tenemos para editar el corto y nos vamos a ir al minuto, por ejemplo. Es que no quiero desvelaros mucho,
pero podríamos ir al minuto, por ejemplo, 1. A ver, un momentito. Aquí, por ejemplo. Aquí. Bueno, no ha salido muy bien la imagen, vamos a verla un poquito más. Aquí, por ejemplo, ¿no? Y vemos la imagen de la señora. Vamos a ver un ejemplo, cómo podríamos plantear una pregunta abierta con esta opción y la escribiríamos aquí. Pues, por ejemplo, no sé, podríamos escribir, ¿qué piensas que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hará la señora, ¿no? La señora ahora, por ejemplo, ¿no? Y como veis lo escribimos aquí y también muy importante guardar. ¿Vale? Y nos sale, ¿no? ¿Qué piensas que hará ahora? Bueno, si estamos de acuerdo con la pregunta, vamos a continuar para ver ya otro ejemplo. Venga, pues vamos a adelantar. Es que no quiero desvelar mucho, como ya os he dicho, lo que va a pasar en el corto, pero por ejemplo, pues aquí sería una opción. Mirad, lo paramos aquí y vamos a ver cómo podríamos plantear las preguntas de opción múltiple. Entramos aquí. ¿Vale? Y nos aparece, como hemos visto anteriormente, hacemos la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Podríamos escribirlo. Vale. Y ahora tenemos, como veis, dos opciones. Podemos añadir otra, como pone aquí, mirad, añadir otra. Venga, vamos a poner 3 y así tenemos 3. Entonces, por ejemplo, en la primera opción podríamos poner A y, bueno, vamos a hacer algo con los pasados, por ejemplo. Pues, por ejemplo, el chico, podríamos escribir, cogía, ¿no? Una chocolatina, por ejemplo, ¿vale? Sería la primera. Y, por ejemplo, bueno, como el chico cogía una chocolatina, como es falsa, no la vamos a marcar. Ahora nos iríamos a la opción B y podríamos, si queréis, escribir, por ejemplo, pues el chico ha cogido una galleta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y como esta es la opción correcta, para que no se nos olvide, ya podríamos dar que es la opción correcta. Es muy importante marcarla. Y, por ejemplo, pues la opción C, vamos a poner, no sé, pues una frase con el condicional, ¿no? Vamos a cambiar y vamos a poner ahora el joven, por ejemplo, y cogería una galleta, por ejemplo. Vale. Venga, ya lo tenemos. Entonces, como hemos comentado antes, es muy importante siempre dar a guardar, que aquí lo tenemos como save, y daríamos a guardar. Vale, y ahora nos aparece por si queremos añadir o nos hemos equivocado y queremos cambiar alguna cosita. En principio yo creo que está bien, entonces le daríamos a continuar. Vale, entonces vamos a pararlo aquí, ¿vale? Podríamos seguir editando, pero como es un ejemplo no lo vamos a hacer. Entonces es muy importante que le demos a finalizar, pero os recuerdo también, fijaos aquí que también tenéis la opción de hacer una revisión de lo que habéis hecho. Podréis añadir otra nota, otra pregunta abierta, lo que os interese. Bueno, pues vamos a darle a finalizar para que se guarde, porque si no, no se nos va a guardar, ¿vale? Una vez lo tenemos ya guardado, lo que queremos hacer es compartir, por ejemplo, repito, si es una actividad para las clases online o es una actividad que hemos preparado en casa y queremos que la trabajen los estudiantes como asimilación de contenidos o como deberes para casa, iríamos aquí a compartir, ¿vale? Fijaos aquí, compartir, y iríamos a copiar el link, ¿vale? Apretamos o le damos aquí. Y una vez lo teníamos copiado, bueno, pues ya, chicos, nos iríamos a nuestro correo electrónico y a través de nuestro correo electrónico copiaríamos las direcciones y lo mandaríamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues a continuación vamos a ver un ejemplo de un corto ya editado.
Vale, aquí tenemos la primera actividad que hemos creado con el conector cuando. Como podéis comprobar, el vídeo se pausa y entonces el estudiante tiene un tiempo para pensar y decidir cuál es la opción correcta. Vamos a marcar esta, por ejemplo. Y como podéis ver, si es correcta la opción que ha marcado, se pone en verde esta parte y además siempre se queda marcada con una flecha verde la opción que está bien. ¿Vale? Después veremos un ejemplo de opción incorrecta. Continuamos. Vale, tenemos aquí otra actividad con otro conector diferente. Procedemos igual, debemos marcar uno. Vamos a marcar esta de aquí. Como podéis ver, en este caso es incorrecta la respuesta, se queda en rojo y nos marca con una flecha verde cuál sería la opción correcta. Continuamos. Seguimos con las preguntas de opción múltiple. Otra vez el conector cuando. Procedemos igual. Marcamos una. Incorrecta. Aquí tenemos otro conector diferente, nada más. Y es interesante ir viendo también cómo van reaccionando los estudiantes, ¿no? Con sus caras, ¿no? Su expresión a medida que va avanzando el vídeo. En este momento del corto, evidentemente tienen que fijarse en la parte gramatical que hemos preparado, pero la cara de sorpresa de los estudiantes al ver que la abuelita tiene su paquete de galletas en el bolso es interesante también.
hemos querido terminar con un ejemplo de nota recordatoria de algunos de los conectores que se han utilizado durante el corto. Bueno, compañeros, y compañeras, espero que os haya gustado. Hemos seleccionado este corto de Snack Attack para nuestra presentación porque es corto, valga la redundancia, ¿no? Ya que dura unos 5, no llega a 6 minutos, y porque nos pareció, pues bueno, muy simpático y gracioso. Ahora, como vemos en la pantalla, Sandra os va a presentar varias actividades para que tengáis algunas ideas. Y por supuesto, bueno, pues si os gustan y os parecen interesantes, las podéis llevar al aula. Como docentes de L, pensamos que las oraciones subordinadas temporales es un tema bastante complejo, ya que el estudiante debe mostrar un cierto control gramatical en cuanto a los tiempos verbales. Entonces, cuando te parezca, Sandra, si quieres. Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas estas actividades que hemos preparado son de revisión y fijación de lo que ya hemos tenido que explicar antes en clase. Es decir, el profesor primero tiene que haber explicado toda la gramática relacionada con este tema para poder después trabajarla con los estudiantes y revisar las dudas que puedan tener. Cabe recordar que para los estudiantes de español es una gran dificultad el uso del conector temporal más presente de subjuntivo para expresar futuro. Entonces, en la primera que tenemos aquí, la primera diapositiva que tenemos aquí, hemos querido centrarnos en el conector cuando, ¿vale? Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la primera, cuando tenga un hijo, hemos decidido escribir cuando más el presente de subjuntivo para que el estudiante deba completar la segunda parte de la frase con un imperfecto, con un futuro imperfecto, perdón. ¿Vale? Entonces, cuando tenga un hijo, dormiré poco, por ejemplo. ¿Vale? La segunda, cuando me enfado, tenemos un presente. El estudiante deberá completar con un presente indicativo también. ¿Vale? O en la última, me casaré cuando, tenemos un futuro imperfecto en la primera parte de la frase y el estudiante debe saber que tendrá que completar con un presente de subjuntivo. Vamos a pasar a otra. ¿Vale? En este caso, lo que hemos decidido es escribir una serie de frases en las que ya les damos el conector que nos interesa y ya tienen el tiempo verbal correcto. Y lo que nos interesa es que para que la clase sea un poco más fomentar la interacción en el aula, estaría bien trabajarlo en parejas, ¿vale? Y lo que deben hacer es decidir en parejas quién diría esta frase en la vida real. Entonces, por ejemplo, antes de acostarse, tómese una cucharada de este jarabe, sería un doctor, por ejemplo, ¿vale? La segunda, mientras yo preparo la cena, tú por la mesa, podría ser, no sé, un marido a su mujer o una madre a su hijo, no sé. Mañana, en cuanto lleguemos, haremos el examen, sería un profesor, ¿vale? Entonces, para poder ampliar esta actividad, lo que se podría hacer también es que una vez hayan terminado de decidir en parejas qué persona diría cada una de estas frases, es que ellos en las mismas parejas escriban otros ejemplos utilizando los conectores temporales y los compañeros deban adivinar quién sería la persona que diría esa frase. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso hemos querido preparar una actividad más lúdica y cultural también. Son frases que bueno, nos podríamos encontrar en nuestra vida diaria, que hemos escuchado a lo largo de los años de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, ¿vale? Y entonces son un poco más divertidas, ¿vale? Por ejemplo, la segunda, ver tú cuando saque la zapatilla, ¿vale? Verás tú cuando saque la zapatilla, típica amenaza que nos decía la abuela cuando éramos pequeños, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, el estudiante debe completar con el futuro imperfecto, ¿vale? Ya verás cuando se entere tu padre, ¿vale? La típica amenaza de la madre al hijo, ¿vale? También antes de que el padre llegara de trabajar. Otra, por ejemplo, que no hemos escrito, pero que no sé si vosotros, pero nosotros hemos escuchado mucho de nuestros abuelos, cuando era joven todo esto era campo, ¿no? Cuando vas a pasear con el abuelo ya hay edificios por todas partes y el abuelo te dice, cuando era joven todo esto era campo. Entonces,
pensamos que es una actividad a la que el estudiante, bueno, le acerca también a la parte cultural y puede dar juego también en clase a hablar sobre cómo, no sé, si podrían encontrar ese tipo de frases en su cultura, ¿no? En su país, si alguna vez se lo han dicho sus padres, sus abuelos, ¿no? En la siguiente actividad lo que tenemos son frases en las que ya les damos el conector, pero les damos 3 opciones diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, pueden trabajar de forma individual, pueden trabajar en parejas, como nos parezca mejor, ¿vale? Entonces, en esta muestra de lengua deben elegir cuál es el conector correcto y tienen que fijarse en el verbo que está en la oración subordinada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en la última frase, antes de, cada vez que, tan pronto como, salir, abrígate que hace frío, ¿vale? También eso nos lo diría la abuela también, por ejemplo, o la madre. Entonces, el estudiante debe saber que el conector correcto es antes de, porque cada vez que y tan pronto como no pueden usarse con el verbo en infinitivo, ¿vale? Por eso hemos querido hacer hincapié antes de empezar estas actividades en que son actividades de revisión y fijación, ¿vale? Otra posible actividad lúdica y muy divertida que siempre nos ha funcionado a nosotras cuando hemos trabajado las oraciones temporales es la de hipnotizar a los estudiantes. Podemos escribir en la pizarra: a partir de este momento estáis todos hipnotizados. La idea es, como podéis ver aquí, escribir frases en la pizarra, también con rellena huecos, que ellos deben completar y con las que van a estar hipnotizados. Podemos plantear el ejercicio de 2 maneras diferentes. Lo podemos plantear desde una perspectiva individual o en grupo. Individual podríamos hacer, por ejemplo, escribimos en la pizarra: Pablo, cuando oigas tu nombre, te levantarás y aplaudirás, ¿vale? Lo escribiríamos como está aquí en la pantalla, con infinitivo, para que ellos tuvieran que completarlo con la forma correcta, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, Karen, nada más oír vale, cantarás. En este caso, por ejemplo, podríamos trabajar todas aquellas muletillas que usamos de forma habitual los profesores en clase, como por ejemplo vale, de acuerdo, bueno, lo entiendes. Entonces es algo que nos puede dar mucho juego porque, bueno, como podéis ver, yo repito mucho bueno, entonces es algo que podemos hacer para que ellos estén pendientes en todo momento de lo que decimos en clase, ¿no? Esta actividad funciona muy bien, este último ejemplo que os he dado, en grupo, ¿vale? Porque ellos tendrían que reaccionar toda la clase, ¿no? Pues en cuanto oigáis vale, cantaréis. En cualquier momento vamos a decir vale y estará toda la clase cantando. Es un ejercicio que os recomendamos mucho porque de verdad que os puede funcionar. Podríamos hacer también desde la perspectiva que ellos escriban frases, ¿vale? Los estudiantes podrían escribir frases para sus compañeros, ¿no? Pues Pablo podría escribir una orden de hipnotizar a Karen, ¿vale? Porque como ellos se conocen entre ellos y pueden saber esas cosas que quizás le da vergüenza a Karen hacer para reírnos un poco en clase, ¿vale? Así que esta es una actividad que siempre nos va a funcionar. Nuestra siguiente actividad es con fotos y dependiendo del nivel podríamos trabajarla de diferentes maneras. Aunque pueda parecer redundante, trabajar con fotografías en clase siempre aporta nuevos contenidos al aula. Tenemos que tener en cuenta que en todos los exámenes de DELE es necesaria hacer una descripción de fotos y es algo que debemos trabajar en clase en todos los niveles. Por eso hemos decidido presentaros esta propuesta didáctica con imágenes. Tenemos 4 diferentes que os vamos a presentar ahora. La función comunicativa de esta actividad sería practicar las intenciones y deseos de futuro. Para ello deberían ponerse en el lugar de estos jóvenes y completar la frase con la forma verbal correcta. En este caso hemos decidido elegir el conector tan pronto como. Entonces deberían completar la primera parte, aquí otra forma verbal,
con la gramática que ya hemos explicado anteriormente. Aquí tenemos otro conector, cada vez que, y otra imagen completamente diferente. Hemos decidido elegir fotografías que nos puedan dar juego también a tratar algunos temas en clase. Aquí tenemos un ejemplo metafórico sobre un tema actual que sería el coronavirus. Otro conector también diferente, después de qué. Y en esta última imagen hablamos sobre los bomberos forestales, que también es un tema actual, sobre todo en verano. En muchos países hay incendios y se podría hablar sobre ello también durante la clase. Hemos visto ejemplos de cómo explotar fotografías con el contenido gramatical que nos interesa y ahora vamos a ver algunos ejemplos con fotogramas. La mayoría de los docentes tenemos experiencia en el trabajo de películas o cortos en clase y sabemos que los fotogramas nos pueden dar juego en algunas actividades, tanto en el previsionado como en el postvisionado. Por ejemplo, a través del que tenemos en la pantalla ahora mismo, podríamos trabajar léxico del estado de ánimo, así como el aspecto físico o descripción en general. Si vamos a otro, en el siguiente podríamos centrarnos más en temas sociales como las costumbres de la gente mayor, en momentos de espera, ya sea en una estación o en una sala de un dentista. Continúa leyendo una revista o un periódico tradicional, en contraste con el joven que está mirando su móvil. Aparte de esto, también podríamos hacer preguntas abiertas con experiencias personales. En este corto, por ejemplo, al principio está la señora en la máquina expendedora y podríamos preguntar a los estudiantes si alguna vez se te ha atascado una máquina. En caso de que la respuesta sea afirmativa, les podemos decir qué hicieron, ¿no? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Reaccionaron igual que la señora? ¿Sí? ¿No? Si es que no, ¿les parece bien cómo reacciona la señora pegando golpes, por ejemplo, a la máquina? ¿Eh? También podríamos preguntar si alguna vez han estado en una estación de tren, de autobús solos, si han pasado miedo en esa situación, por ejemplo. Bueno, como podéis ver, hay muchas actividades que podemos realizar a través de estos fotogramas. Por último, queríamos comentar que, bueno, cuando trabajamos un corto, no es solo importante el trabajo de la parte gramatical, que lo es, nosotros lo hemos hecho en esta píldora, es muy importante también trabajar otros temas como por ejemplo lo es la expresión oral, ¿vale? Y en este corto hay muchos temas que se pueden tratar. El primero que hemos elegido nosotras es el de las apariencias engañan. Creo que es un tema clarísimo en el que vemos a la señora mayor que prejuzga al chico joven por su aspecto físico, su forma de vestir, ¿vale? Quizás la música que escucha también, y entonces podríamos trabajar el tema de los prejuicios y las falsas impresiones. Otro tema sería la bondad y la empatía, en este caso desde el punto de vista del chico joven. Aunque él está convencido de que las galletas son suyas, él demuestra una bondad hacia la señora mayor y deja que ella coma las galletas. Y por último, estereotipos culturales y sociales. Podríamos extraer varios. Un ejemplo sería, no sé, el tema del respeto de los jóvenes hacia los mayores o el tema del respeto de los mayores hacia los jóvenes. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos, vosotros podéis extraer otros muchos, incluso los estudiantes nos pueden dar ideas en clase. ¿Vale? Y ahora por último, ¿vale? Bueno, pues nada, chicos, como hemos observado, podemos llevar al aula actividades llamativas y creativas e incluso, como el corto que hemos trabajado, ¿no? Sacarnos una sonrisa. Muchas veces nos dan pie a comentar diferentes temas sociales y trabajar contenidos lingüísticos y gramaticales, como nos ha comentado Sandra, a través de recursos multimedia. En este caso, esta herramienta nos permite evaluar y hacer un seguimiento del progreso de nuestros estudiantes, así como fijar y consolidar los contenidos vistos en el aula. Espero que os haya gustado y ahora vamos a estar Sandra y yo conectadas en el chat por si nos queréis hacer alguna pregunta o habéis tenido alguna duda
de nuestra presentación. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Gracias a todos. Buenas tardes.